Ahora sí. Buenas noches. Esta es la presentación para la exposición de los temas del desarrollo económico, neoliberalismo y globalización en México. El equipo está formado por Pineda, Adame, Ángel, Axel, Ortega, Villegas, Cristian y Fernández Guillén Arián. Particularmente yo les voy a hablar sobre el modelo económico porfirista. Antes de entender bien por qué y cómo fue implementado su modelo económico, hay que poner en contexto histórico sobre el porfiriato. Bueno, básicamente el porfiriato es una época histórica en México en donde el general Porfirio Díaz se puso al mando del país alrededor de 33 años. Todo inició en 1876, cuando Porfirio Díaz llega al poder y continúa el plan liberalista capital de Benito Juárez, pero con una perspectiva diferente, pues su modelo se basó básicamente en la inversión extranjera y la mano dura, trayendo consigo una relativa paz a pesar de la división política en medio del auge del capitalismo de Estados Unidos y también de algunos países europeos, trayendo consigo un país liberal capitalista de un carácter oligárquico. Eso quiere decir que el poder estaba concentrado en unas solas personas y no había realmente una democracia. Bueno, hay que entender bien que Porfirio Díaz hereda un país muy dividido, muy conflictivo, también muy pobre, pues México en esos tiempos siempre fue muy conflictivo debido a que tenía muchísimas guerrillas, divisiones políticas, de diferentes perspectivas, corrientes económicas que se intentaban implementar en el país, así como también una que otra invasión también sufría nuestro país. Pues bueno, siguiendo con el modelo económico del porfiriato, hay que remarcar otra vez que había heredado un país pobre, muy poco desarrollado industrialmente y también dividido, y por lo tanto, al estar dividido, pues no podía haber muchísimo interés extranjero de inversión, pues era muy incierto el futuro del país. Y lo que hizo Porfirio Díaz fue traer la inversión extranjera al ofrecer pocos intereses a las empresas privadas que iban a explotar los recursos naturales del país, y también con una obra de mano barata, pues los mexicanos eran personas analfabetas en el cual no conocían, pues no tenían una educación, no sabían leer, no sabían escribir, por lo tanto su mano de obra era muy barata. Consigo que tampoco ofrecía, no era obligatorio, no era legal ofrecer algún derecho laboral para estos empleados. Uno de los puntos claves para entender el proceso de industrialización durante la época de Porfiriato son estos puntos, como lo fue el campo, pues en 1833 se promulga la ley de deslinde y colonización de terrenos vacíos con la idea de que a títulos de propiedad legalizar la tierra y explotar los recursos naturales que existían ahí. Esto se llevó a cabo tras expropiar algunos terrenos que eran de algunas civilizaciones indígenas para poder venderlas y comercializar los recursos naturales que existían ahí. Paradójicamente, a pesar de que ellos habían sido desplazados y que los precios eran básicamente una ganga, las personas indígenas no contaban con los recursos para poder comprar dichas tierras, pero los que sí contaban con ese dinero eran las personas provenientes del extranjero, y con ello pues básicamente las compraron, crearon haciendas y pues las personas indígenas que dedicaban ahí se vieron en la necesidad de volver a sus propias tierras para poder trabajar y conseguir un poco de dinero para poder alimentarse. La industria también fue uno de algunas cosas que se fueron desarrollando mucho durante el porfiriato. Cabe destacar que la industria nacional era prácticamente inexistente por la vocación agrícola del país y porque el analfabetismo era generalizado. Casi todas las personas no sabían leer y escribir, y por ello casi no podíamos estar hablando de alguna invención, algún proceso industrial nacional. Todas las industrias, los ferrocarriles, electricidad, entre otras, por lo que
Estas cosas no eran como tal beneficio para el país, pues todo era por y para el capital extranjero. La minería también fue uno de los puntos claves. Se explotó las zonas mineras debido a que se otorgaron grandes beneficios a los inversionistas. Estas casi básicamente estaban exentas de impuestos, podían importar maquinaria libremente y no garantizaban ningún derecho laboral a sus trabajadores. Y también se les daba propiedad sobre el subsuelo y de la tierra, y por ello todos los minerales y petróleos que contenían dentro de ellas. Básicamente era una ganga para aquellos inversionistas que pagaban muy poco para poder extraer los recursos del país. Una de las cosas que también se desarrolló fueron los ferrocarriles. Los primeros kilómetros del ferrocarril se construyeron en el gobierno de Benito Juárez, pero se superextendieron con Díaz al mando, el cual era muy útil para poder transportar los recursos naturales que se extraían de las zonas mineras, así como su comunicación con otras ciudades. Y bueno, dicho todo esto, existe un gran debate sobre si el porfiriato nos convenía o no, si México estaba encaminado a ser una potencia mundial, o si el general Porfirio Díaz era un héroe o un villano. Y bueno, pues aquí vamos a hacer un análisis económico del plan que llevaba a cabo Porfirio Díaz. Por un lado tenemos la liberación de la economía, que aceleró la industrialización e infraestructura y permitió la entrada de dinero al país. Sin embargo, la infraestructura estaba hecha solo y para favorecer los intereses de los extranjeros, explotando los recursos y a la población mexicana. Se crearon nuevos empleos y la actividad económica y por lo tanto el país se modernizó. Sin embargo, también al cobrar pocos intereses, las ganancias de dichos trabajos y explotación de los recursos naturales salían del territorio nacional. Por un lado, se generó riqueza, pero por el otro, la riqueza no era distribuida en las personas que lo generaban, sino solo se concentraba en sus élites. También el modelo económico saneó las finanzas nacionales por primera vez. Por ejemplo, en 1988, por primera vez en México existía un superávit. Esto quiere decir que las ganancias del país superaron a sus gastos. Sin embargo, por el otro lado, a pesar de llevar un buen camino financiero, nunca se estuvo cerca de liquidar las deudas del país, y tampoco pues estuvimos cerca de ser un país desarrollado como algunas personas lo creen. También se creó un modelo liberal capitalista y se crearon nuevas tecnologías, pero por el otro no se buscó alfabetizar a las personas y por ello no se fortaleció la industria interna. Básicamente México se comportaba como una colonia. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en nuestro país en el año de 1910 y tuvo como antecedente el porfiriato, una dictadura ejercida por Porfirio Díaz durante 35 años. Durante el porfiriato existió un modelo económico capitalista que perduró hasta los días de la Revolución. En la Revolución, a pesar de no contar con suficientes documentos para afirmar que hubo un modelo económico capitalista, con los que tenemos podemos decir que independientemente del desorden y la violencia, la economía mexicana funcionó y era predominantemente capitalista, aunque no era estable. Entre sus regiones era muy desigual, ya que las más desarrolladas eran las del centro y del norte, mientras que las más pobres se encontraban en el sur del país. Durante este conflicto podemos destacar tres principales etapas. La primera va de 1910 a 1913 y es una etapa en la que no se notan muchos cambios económicos, ya que no ha habido suficientes conflictos armados. La siguiente etapa llega en 1913 y se extiende hasta 1916. Es una etapa violenta entre carrancistas y villistas y afecta mucho a la economía del país, ya que el uso de ferrocarriles se utilizaba para el transporte de tropas y trajo su destrucción, lo que afectó el transporte de mercancías y hubo hambrunas debido a eso entre los años de 1915 y 1916.
La tercera etapa se le llama periodo de recuperación. Se extiende desde 1910 hasta después de terminar la revolución, hasta cerca de aproximadamente 1926. Durante la revolución, al inicio, el PIB se encontraba en un crecimiento de 2.7% y en su peor año, que fue en el año de 1914 o durante la etapa de violenta, decayó hasta menos 10%. Durante los años de recuperación, para el final de la revolución en 1920, se encontraba en 4,1% otra vez. Eso es todo. Gracias. El desarrollo económico postrevolucionario. El periodo postrevolucionario suele acotarse desde la presidencia de Venustiano Carranza en 1917 hasta el gobierno presidido por Lázaro Cárdenas, que finalizó en 1940. Como suele ser habitual, tras acontecimientos como una revolución, los gobiernos que aparecen son caudillistas y personalistas. La creación de las instituciones es normalmente lenta y los líderes vencedores suelen acceder al poder. Esto pasó en México durante ese periodo, aunque todo condujo a la creación de un entramado constitucional e institucional mucho más estable. Los gobiernos que tuvieron lugar durante esos años fueron los de Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, el Maximato y el de Lázaro Cárdenas. La incorporación al proceso económico después de la lucha revolucionaria no se dio de forma inmediata ni de manera sencilla. El más significativo de ellos fue sin duda la desarticulación que presentaron las actividades económicas a nivel regional y nacional, como resultado de los enfrentamientos armados y el despoblamiento de las zonas productivas. En el México postrevolucionario, el Estado se convierte en el rector de la economía, buscando dinamizar y diversificar la estructura productiva con el objetivo de sentar las bases para que ocurriera un crecimiento. Sin embargo, la inversión en la industria se encontró con una población de baja escolaridad. Ahora nos adentraremos un poco a las políticas que manejaban cada uno de los presidentes en sus mandatos. Primeramente está Venustiano Carranza. Como primer presidente constitucional, tuvo la tarea de reconstruir, consolidar y dirigir la vida política postrevolucionaria. Reguló la política monetaria y trató de regular el dominio de los recursos naturales como el petróleo y la minería. Redujo el número de empleados gubernamentales. La falta de moneda metálica y la emisión de billetes provocaron una inflación, y lo que llevó a la sustitución de todo billete por uno infalsificable. Creó la Comisión Monetaria y creó el Fondo Regulador de la Moneda Fiduciaria, que es un dinero cuyo valor no tiene dado por la existencia de reservas que lo respalden, sino por la confianza que inspira en su emisor. El comercio exterior creció, productos como el petróleo, vainilla, oro y café eran los de mayor demanda. Se aumentaron impuestos a algunos artículos como el henequén, tabacos, alcoholes, entre otros. El comercio interior fue muy limitado. Adolfo de la Huerta. Al morir Carranza, el Congreso de la Unión nombró como presidente interino a Adolfo de la Huerta, que gobernó entre junio y noviembre de 1920. Creó el Departamento de Prevención Social y creó el Programa Nacional de Reparto en materia agraria. Álvaro Obregón inicia su presidencia en 1920. Promovió el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Inició el reparto agrario del tipo de pequeña propiedad. En este sentido, el reparto agrario se refiere al reparto de tierras para campesinos. La Paz alcanza la recuperación de la economía. Inició la reconstrucción del sistema financiero mediante la Ley General de Instituciones de Crédito y estableció el impuesto sobre la renta. Se crean organizaciones obreras como la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, y la Federación General de Trabajadores, CGT. Washington reconoció su gobierno a los cambios en los privilegios de las empresas norteamericanas establecidos en México, conocidos como los Tratados de Bucareli. Antes de estos tratados, los norteamericanos veían en el gobierno de Álvaro Obregón un problema para sus empresas que estaban explotando los recursos naturales en México.
Durante su mandato se funda la Secretaría de Educación Pública, donde José Vasconcelos es el encargado de crear el primer proyecto educativo de la nación, llevando las escuelas, las publicaciones y las bibliotecas a muchas comunidades que no habían tenido acceso a ellas. Plutarco Elías Calles inició su presidencia en 1928. Destacó por su capacidad política. Logró la educación y reorganización del ejército. Fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, esto para lograr la transmisión del poder dentro del orden y sin luchas armadas. Abrió camino a la iniciativa privada y fortaleció el impuesto sobre la renta. Reorganizó el sistema bancario y fiscal. Esto conllevó a la fundación del Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria, el Banco de Crédito Agrícola y la Comisión Nacional de Caminos. El Maximato. Periodo llamado así porque aunque hubo 3 presidentes en 6 años, todos estaban bajo la influencia de Plutarco Elías Calles. Estos 3 presidentes fueron Emilio Portes Gil. Tenía gran interés en mejorar la economía de todo el país para ayudar en la modernización y evolución de las personas en todos los pueblos. Quiso convertir a México en un país capitalista, ya que era necesario tener un orden en el aspecto social, político, económico y jurídico. La economía nacional se contrajo debido a la crisis internacional, la Gran Depresión de 1929, agudizando el desempleo en el país. Pascual Ortiz Rubio recuperó para el país varias propiedades y construcciones que estaban en poder de la Iglesia. Durante su mandato se promulgó la Ley Federal del Trabajo, que aún está en vigencia con algunas modificaciones. Se redacta la Doctrina Estrada, donde se resume la política mexicana hasta el momento y determina que México rechaza la intervención a otros países, da la libertad de enviar o retirar diplomáticos cuando considere conveniente y acepta que cada país tiene derecho a gobernarse con el sistema que mejor le convenga. Renuncia a la presidencia por conflictos con Plutarco Elías Calles y queda en su lugar Abelardo Rodríguez. Abelardo L. Rodríguez. Durante su mandato se fundó la Nacional Financiera, la cual se enfoca en impulsar el mercado local y la creación de empleos. Creó el Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, además de crear la empresa Petróleos de México, destinada a abastecer el mercado interno y competir con las empresas extranjeras. Implementa un nuevo modelo económico, ya que la economía mexicana no podía seguir dependiendo del mercado internacional. Su gobierno se centra en la economía del interior, territorio mexicano. Se emplea el modelo de sustitución de importaciones para proteger el mercado nacional y consumir productos locales. Se toma como eje dinamizador de la economía el sector industrial. Se estimuló el consumo de bienes de manufactura local, se inició la política de estabilización de la moneda, modifica la Constitución para ampliar el periodo presidencial de 4 a 6 años, estableció el salario mínimo, reformó el artículo 3 de la Constitución mexicana, implantando una educación socialista. Lázaro Cárdenas inició su presidencia en 1934, trasladó la fuerza del jefe máximo a la presidencia de la República, sentó las bases para que dé inicio el modelo de crecimiento que dominó el horizonte mexicano denominado etapa de crecimiento hacia adentro. Emprendió importantes reformas como la agraria, la educativa y la de salud. Formó los ejidos, desapareciendo los latifundios. Mantuvo una política orientada al nacionalismo económico. Su objetivo era generar una economía autosuficiente y lograr grandes beneficios. Mantenía el interés nacional sobre lo privado o externo, expresado en el artículo 27 de la Carta Magna. Entró en vigor la Ley de Nacionalización, cuyo objetivo fue asegurar que todos los bienes que nacionalizaba el artículo 27 constitucional quedaran bajo el dominio efectivo del gobierno. Decretó la expropiación de la industria petrolera y nacionalizó los ferrocarriles. El presidente aglutinó mediante una política de masas a las diferentes organizaciones del país, logrando control y apoyo absoluto. El neoliberalismo. El movimiento neoliberal surge en los años 30 del siglo XX. Es una corriente económica que rechaza los postulados del Estado benefactor. Encuentra su origen en la Universidad del Estado, ligada a la Escuela Austriaca de Economía.
El neoliberalismo es la contraposición de cualquier otra idea de organización social de colectividad, es decir, es lo contrario o más bien el rival del comunismo, socialismo u otra idea de organización colectiva de las actividades sociales. Partidaria del libre mercado, quien tuvo sus más destacados exponentes en las personas de George Stigler y Milton Friedman, este último Premio Nobel de Economía en el año 1976. Las características principales teóricas del neoliberalismo económico provienen de Friedrich August von Hayek y de Milton Friedman, entre cuyos planteamientos destaca y se basa en el principio de laissez-faire o laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Tiene libre competencia del mercado. El Estado no debe intervenir en la economía, solo debe garantizar la libre competencia del mercado y estimularla. El Estado debe deshacerse de sus empresas y por lo tanto venderlas a los empresarios del país y del extranjero. El mercado mundial tiene más prioridad que el mercado interno. Los objetivos básicos de la política económica son el crecimiento económico, pero con equilibrio financiero, comercial y gubernamental. Neoliberalismo en México. Fue en el periodo de Miguel de la Madrid donde se implementó este modelo económico. Empieza con la venta y privatización de las primeras empresas privadas paraestatales. Las consecuencias se dieron en diferentes sectores. Económicamente han representado el fracaso de muchos sectores nacionales, han ocasionado el desmantelamiento casi integral de la planta productiva y el aumento del desempleo. Socialmente, el modelo neoliberal no ha minorado la desigualdad y la inadecuada distribución de la riqueza. Los índices de pobreza suben y la distancia entre los extremos de la sociedad se potencia. Internacionalmente, en ámbitos como la seguridad nacional, la política exterior, la política de defensa, la seguridad pública, la educación, etc., quemados de otros organismos supranacionales. Neoliberalismo en México. Las ventajas de este modelo económico son: mayor importación y preparación, exportación, competencia laboral, presencia del país en la economía mundial, menos intervención del gobierno en la economía y más del 80% de privatización. Por el contrario, las desventajas de este modelo son: mayor número de desempleo, más impuestos y gastos, inflación, peores salarios, aumento de la deuda externa, aumento en el número de personas que emigran de México a Estados Unidos. Neoliberalismo en México. Presidentes involucrados en este modelo: Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari. Durante su sexenio se dio la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la privatización masiva de empresas estatales incluida la banca, la implementación del Programa Nacional de Seguridad y se restablecieron las relaciones Iglesia-Estado. En este día, el precio del dólar aumentó el 114% entre diciembre de 1994 y marzo de 1995. Ideó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro para apoyar a la Banca Nacional de los Deudores, préstamos pedidos a Estados Unidos con un total de $200.000 millones. Vicente Fox Quesada. Es creada la Agencia Federal de Investigación, AFI, agencia encargada de combatir los delitos federales como secuestros, drogas, delincuencia organizada y delitos electorales. Este tema corría a cargo de nuestro compañero Emilio. De acuerdo, yo voy a seguir exponiendo el tema de la globalización en México. Antes de poder hablar de los efectos de la globalización en nuestro país, hay que entender el concepto de globalización. Y básicamente,
La globalización es un concepto que implica una estructura de relaciones económicas, políticas, jurídicas, ambientales y culturales que abarca todo el planeta, donde las condiciones de vida de una localidad están influenciadas por el resto. Obviamente también hay un gran debate sobre lo que es exactamente, no está muy claro su definición, tampoco está muy claro su inicio, ni tampoco su impacto, si son más los beneficios o más las consecuencias negativas que trae este fenómeno. La globalización es un fenómeno que ha estado pues muy marcado, muy sonado en nuestra época actual, debido a que las comunicaciones con el internet han propiciado el aceleramiento de este fenómeno, de la combinación de las culturas, de los gustos, de las modas, de lo que vemos bueno, lo que vemos que es malo, debido a la gran expansión del internet y también del libre mercado. Pues bueno, un efecto muy claro de lo que es la globalización, de las consecuencias de la globalización, es de que un fenómeno o un evento ocurrido en un país, en una zona, o en diferentes países, pues afectan o inspiran a otras personas a coincidir con sus movimientos, con sus ideas, con sus problemáticas incluso. Por ejemplo, aquí está el caso de que a mediados del siglo XX se vivía en el mundo una guerra fría, donde se enfrentaban, entre comillas, las naciones capitalistas contra las comunistas, en diferentes cuestiones ideológicas y tecnológicas. Este evento propició a que en zonas locales, principalmente de América Latina, se desataran algunas guerrillas, protestas, movimientos, ideologías, incluso en Cuba toda una revolución, en donde estaban inspirando el surgimiento de distintos movimientos a nivel local, como lo vemos en México en el caso del 68, como lo vemos también en Cuba, donde hicieron completamente una revolución, y también en cada país se vio vivido algo totalmente similar. Y bueno, vamos a hablar ahora sí los efectos de la globalización en México, de algunas ventajas que influyen este fenómeno en nuestro país, algunas cómo nos afecta de forma social, cultural y también económica. Bueno, algunas de las ventajas que tenemos es la apertura de mercados. Gracias a la apertura, la competitividad entre empresas de distintas naciones crece, haciendo cada vez que los servicios y tecnologías mejoren. También tenemos las alternativas de mercado, pues el consumidor final tiene más y mejores alternativas a la hora de adquirir un producto y solicitar algún servicio, pues cada vez, como hay competencia, cada empresa privada, incluso algunas de gobierno, pues intentan competir entre ellas de ser las mejores, crear un producto más barato, dar mejor servicio, o que simplemente el cliente salga más satisfecho de sus tiendas. Ahora, no solamente se trata de la calidad, sino también del precio más accesible, claro. Y bueno, también tenemos un aumento de empleos, obviamente siguiendo esto con la competitividad, con el fin de expandirse, algunas empresas extranjeras se han asentado en México, como tenemos el caso de Volkswagen, entre muchas otras. Con ello surge la necesidad de abrir nuevas oficinas y maquiladoras en el país, incrementando las opciones de empleabilidad. Bueno, como vemos, no todo es color de rosa, a pesar de que sí ha acelerado la economía del país, también tenemos algunas desventajas. Y de las más sonadas son, al menos en el aspecto cultural aquí, tenemos un desarraigo de tradiciones. Pues al tener acceso a otras culturas, no me deja ver esto. Pues hemos ido adquiriendo algunos gustos por otras naciones de sus propias tradiciones, y esto no es algo malo. Vaya, sin embargo, es negativo en el momento en que hacemos a un lado nuestras tradiciones. Esto lo podemos ver claramente. No hay nada de malo, pues tener gusto por la música, por la vestimenta de otras culturas. Realmente esto es totalmente personal. Sin embargo, algunas desarraigo de las culturas que tenemos es, por ejemplo, en el Día de Muertos. Pues en México se ve que celebran más
una tradición como lo es el Halloween, de ir disfrazarse, de ir a pedir dulces a las casas y con ello pasar un buen rato. Realmente de eso no hay nada de malo. Sin embargo, se ve desplazada nuestra propia tradición, en la cual es Día de Muertos, en donde ponemos altares y recordamos a las personas que desgraciadamente se nos han adelantado. También otra de las malas consecuencias que tenemos de la globalización es la mano de obra barata. Y bueno, la mano mexicana es una de las mejores a nivel mundial, pues sí tenemos un nivel de educación suficiente para poder ser competitivos. Sin embargo, también es una de las más baratas debido a las políticas económicas que se han implementado en el país. Esto debe a la necesidad del país de mantener su competitividad internacional. Esto lo podemos ver muy ejemplificado actualmente con el caso de los outsourcing, en donde con tal de atraer empresas extranjeras, a los mexicanos cada vez tenemos más limitados los derechos laborales que se han logrado a través de las luchas de muchísimos años hacia atrás. Y otro de los efectos negativos es la concentración de la riqueza. Es bien sabido que la riqueza del mundo, por distintas razones, no está repartida de manera equitativa. Al ser malos beneficios y opciones de competir, las multinacionales son las que más riqueza se llevan. Y también México es un claro ejemplo de esto, debido a que somos también, a pesar de que México es la onceava, sí, si no sé mal, es la onceava potencia mundial, tenemos un caso de desigualdad increíble. No somos para nada un país pobre. Sin embargo, la mitad de nuestra población está en pobreza y creo que un 25% está en extrema pobreza. Eso quiere decir que México, al ser un país con suficiente capital y recursos para poder combatir la ignorancia, el analfabetismo y también la pobreza, las políticas económicas y algunas estrategias no han dado fruto, o quizás no han querido dar fruto para poder repartir la riqueza a través de toda la población.